sobre dos cosas. La primera, celebrar junto con vos, Tuto, gracias por atendernos, celebrar junto con vos que finalmente te liberaron de un juicio que nunca tuvo pies ni cabeza porque vos no estuviste en eso. Sí, Carlos, gracias, buenas tardes, un gusto como siempre estar contigo, acá desde Cochabamba, le acabo de llegar de Sucre a un entierro familiar. Sí, fueron 15 años de persecución de una patraña, y yo sé que muchas veces la gente dice, esta es una acusación política, pues yo tengo el autógrafo de Evo Morales, él firmó la acusación junto con Santos Ramírez. Héctor Arce fue el abogado patrocinante en abril del 2005. Antes de ser presidente. Antes de ser presidente, cuando era diputado, y una acusación partidaria como Movimiento al Socialismo, la firman con la cúpula de su partido. El proceso que lo inicia Evo Morales el proceso en abril 2005 como diputado. Ya. Después llega y como presidente, el acusador, Evo Morales, como presidente, demuestra mi inocencia, porque él pone en vigencia los contratos, tú recuerdas que los modifica, las leyes. Sí. Tengo todo, y he mostrado a la Suprema los mapas, las coordenadas, las descripciones, todos eran de inversión de exploración, que es lo que tanta falta hace. Claro. Y para suerte del país y suerte jurídica mía, una de las inversiones de exploración, porque tú sabes bien, yo no privatizo campos en producción, no. Lo que hace yacimientos es traer inversión exploratoria, y en uno de ellos da resultados, aquí en Kawasi. Tú has visto a Evo Morales para allá. Ni más ni menos. El campo que más produce hoy en Bolivia es producto de la exploración que no Tuto Quiroga. Yacimientos trae cuando yo era presidente. 11 millones de metros cúbicos al día, la cuarta parte de la producción nacional, 22.000 millones de dólares en la vía de ese campo le van a entrar a Bolivia. Me debía dar medalla, pues, no juicio. Claro. Y él como presidente inauguraba, celebraba, declaraba regocijo. El único descubrimiento significativo en 14 años de incapacidad fue justamente el de aquí en Kawasi, que incluso la controversia por su ubicación y los límites de Santa Cruz Chuquisaca lo ha vuelto seguramente el campo más célebre desde San Alberto, y quizás no va a tener el tamaño de San Alberto, pero muy cerca. Entonces, normalmente deberían dar medallas, reconocimiento, y no tenerme años en el juicio. Y han hecho todas las violaciones que te puedes imaginar, Carlos. Me han negado apelación, me han negado prescripción. 8 años es prescripción. Esto fue hace 18 años. Duración máxima del proceso era 3 años. Ya vamos 15 años. Han hecho leyes retroactivas. Ha sido una patraña tras otra. He desfilado por todas las fiscalías, por todas las Cortes Supremas de Evo Morales. Y él es el que sostenía la acusación. Yo dije ayer en Sucre, antes de ingresar a la Suprema, qué bien que vuelva, porque él ahora no tiene la excusa de que es presidente, es tan expresidente como yo, que este cobarde que salió corriendo, que nunca enfrentó su justicia, venga a Sucre y que sostenga su acusación, porque él terminó demostrando mi inocencia, y lo iba a citar como testigo, pero bueno, finalmente se hizo la audiencia, se mostró todas las acciones de extinción. Y esta Suprema, que reconozco, primera vez que yo estaba delante de los actuales integrantes de la Suprema, tardaron, pero obraron de acuerdo a derecho. Uno ahora se puede reír, pero no es chiste tener que ir a firmar un libro, que tenías que ir a Sucre, además, que tenías que ir a firmar un libro, que no podías disponer de tu tiempo porque tenías que estar ese día bajo la pena de que se te declare rebelde o huido. He estado semanas en Sucre, nunca he faltado a una audiencia, tenía todas las medidas cautelares que ahora se van a levantar, presentarte el primer día hábil del mes ante la Fiscalía, el registro biométrico, este próximo el primer día hábil del mes tiene que ser eso, y como el 1 de noviembre ahora hay feriado, toca el próximo martes, primera vez este martes de noviembre, desde fines del 2013, que no voy a tener que ir al registro biométrico de la Fiscalía. Y uno, pues, Carlos, hasta se hace amigos de la gente que está allá, ¿no? El que golpeó a la señora, el que robó la computadora, y un poco, pues, cuando uno va le dicen, ¿y tú qué es lo que te robaste? Dice que aquí en Kawasi me robé, dice que el campo legal. Uno se lo toma con humor, uno se acostumbra, te anotan mi autito Honda 99, ya lo puedo vender, ya ha vuelto a ser mío. Y todo lo que significa, bueno, tú sabes, yo soy de lucha, yo no me dejo arredrar, pero no te voy a negar
mis padres están vivos, sufrían cada vez que había audiencia, que sufrían esta semana, tus hijos, la profesión va por dentro. A mí, yo soy de lucha. Cuando mi madre me decía, quiero ir a Sucre contigo, a las cautelares, cuando Guerrero pedía que vaya preso, le decía, no, gracias mamá, porque estoy yendo a pelear. Claro. Y no puedo ir a pelear con la mamá mirando, porque eso te desequilibra. Exactamente. Aparte, uno no puede estar, mientras más lejos estén ellos, uno no tiene por quién preocuparse y pelea por uno. Si no, va a estar exactamente evitando que le falte. Era como cuando salías de la calle, cuando te tocaba dar los puñetes, lo peor que podías hacer es tener una hermana o un familiar al lado, porque no sabes si mirar a la hermana o darte los puñetes. Estar tranquilo y dedicarse así. Yo le decía eso. Y le decía, mira mamá, la mejor forma de no ir preso es estar dispuesto a ir preso. Lo que no hay que hacer es escaparse, irse. Porque claro, parece cómodo, además no era coincidencia, Carlos, varias veces acciones procesales, cuando Guerrero pide en las cautelares 9 años de cárcel, yo estaba en un viaje, estaba en un seminario en Nueva York, en no sé qué foro internacional. ¿Y qué esperan? Que como ya estás afuera no vuelvas, nada, yo llegaba, volvía a la carga, seguíamos, porque ellos han perfeccionado el modus operandi donde las cautelares son la fase terrorífica, y mucha gente, tú conoces, se ha ido al exilio, se ha ido fuera, donde antes del juicio, las cautelares que son excepcionales las volvieron rutinarias. Si una persona pisa a alguien, dice, bueno, venga a defenderse, carnet, dónde vive, y te defiendes en libertad, es lo normal. Pero pregúntale a Leopoldo Fernández, a Zvonko Matkovic, a Chonta Pinto, a José María Bakovic, al Tata Cusi, a Sabina Cuellar, a Franklin Gutiérrez. Ellos volvieron rutinaria la prisión preventiva en la fase cautelar para callar y amordazar a otros. Y fíjate la diferencia, Evo Morales no aguantó 30 horas fuera del poder y salió corriendo como cobarde. No enfrentaba su propia justicia, la que muchos aquí hemos enfrentado durante años de años. Y ahora, para hacer su retorno, con su vuelta olímpica incluida, está condicionando a que le levanten todos los procesos. Así de cobarde es el tirano prófugo, pero su retorno será problema de Arce y será problema del MAS. Tuto, este no fue un juicio de Estado contra la persona. Cuando es el Estado, uno dice, bueno, a lo mejor el Estado tiene razón porque se sintió perjudicado. Aquí hay responsables de la acusación. ¿Vas a accionar contra ellos? No importa. Sí, estamos evaluando las acciones. El principal responsable es Evo Morales, porque como te decía, él firma la acusación que detona todo esto. Él es el que autoriza, recordarás, en septiembre de 2010, tiene relación con los famosos 2 tercios. El 2006-2010 en el Congreso no hace leer nunca este juicio en contra mío, porque no tenía los 2 tercios para aprobar mi encauzamiento. Él espera, cuando derrota a Reyes Villa, tiene los 2 tercios. El 2010 nos indica de delincuentes a Carlos Mesa, a Rodríguez Belcé y a Tutu Quiroga, nos manda al Congreso, nos manda a las comisiones, y él da la instrucción de decir, separen a Carlos Mesa, separen a Rodríguez Belcé, y pedido de Hugo Chávez, además yo sé que es un pedido fraterno de Hugo Chávez, callen a Quiroga, porque yo peleaba aquí, peleaba en Venezuela. Entonces Evo Morales da la instrucción y flagrantemente solo me enjuician a mí. Guerrero, recordarás ese Transformer, ayer le decía Transformer, constituyente en La Calancha, donde mataron jóvenes, sí, asesinatos que nunca han sido investigados. Después, por decreto, ministro interino de la Suprema, puesto a dedo en contra de la Constitución por Evo Morales, para liberar a narcos y para autorizar el enjuiciamiento de Quiroga como Supremo. Y después lo premian y se va a la Fiscalía General, y el asambleísta que había sido Supremo se va a la Fiscalía General para sostener la acusación. Otro cobarde que creo que se escapó a Chile. Hay toda esta cadena de responsabilidades donde tengo acumuladas todas las violaciones. He perdido como 38 recursos, no sé cuántos. Y tú sabes bien, Carlos, que en estos juicios políticos ante un gobierno autoritario pierdes todas las batallas excepto la última, donde la verdad se termina imponiendo. Pero sí, tengo derecho a hacer recursos de resarcimiento, y en particular que Evo Morales venga, ahora va a tener que responder, y ahora que va a estar de vuelta, que él diga dónde está el daño económico, cuando él en persona y en la Suprema y ante la prensa he mostrado en la Fiscalía los videos, me he bajado los videos de Evo Morales de 1 hora, celebrando el descubrimiento de Aquio Incahuasi, declarando Día de Regocijo Nacional. Le regalaba la empresa Total, la supuesta maldita petrolera extranjera, le regalaban a Evo Morales la polera azul Zinedine Zidane número 10, y para mí camisa a rayas en Sucre por exactamente lo mismo.
fue el sumo del cinismo. No es agradable, pero cuando uno pasa por esto, Carlos, uno se da cuenta que hay gente que realmente uno debe admirar, gente como Chonta Pinto, gente como Bakovic, gente como el Tata Cusi, gente como Zvonquito Matkovic, que han resistido una embestida furibunda y que han perdido mucho más que lo que puede haber perdido uno, porque yo estoy en esta causa, pero mucha gente ha sido injustamente procesada y se ha hecho mucho daño bajo este gobierno autoritario, tiránico de 14 años. Si no funciona, aquí tenés todavía la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sería bueno que lo lleves. ¿Sabes por qué sería bueno que lo lleves? Para que se acabe la impunidad para cualquiera, para el que venga. Porque esto ya tiene que quedar una lección de comportamiento de Estado. No podés ser abusivo desde el poder. Y hay aquí dos cosas, Carlos, fíjate. Yo logré sentar a Evo Morales indirectamente con el recurso contra la reelección como derecho humano en la Corte de San José. Hace unas semanas tuvimos la audiencia virtual, yo participé, tú sabes que yo hice la opinión consultiva, es decir, gestioné la opinión consultiva. Iván Duque, buen amigo, presidente de Colombia, la elevó. Cuando salga ese fallo es la prueba del prevaricato de los infelices del Tribunal Constitucional que violaron el 21F y van a pagar y van a ser procesados y se los debe procesar para que no quede en la impunidad lo que fue la violación de un referéndum nacional y violación de la Constitución. Así como hicimos eso en la Corte, también vamos a activar las otras demandas para que no exista la impunidad, para que jueces y fiscales aprendan que no pueden por instrucción política llevar adelante persecución que busca dañar al que piensa diferente y que hacer eso va a tener un costo. Ya te garantizo de por sí que los magistrados que firmaron el fallo ese del 2017, el 084-2017, para permitir que Evo Morales viole la Constitución y desconozca el 21F, sale el fallo a la Corte de San José y van a tener que responder, y tienes razón, hay que dejar escarmientos para que los fiscales y jueces no se presten a que por un telefonazo de un ministro o un diputado oficialista le digan metelo preso a Zvonquito, metelo, dale sentencia a Bakovic, métanle el juicio a Toto Quiroga, dale juicio a Doria Medina. No, tiene que quedar el escarmiento, que obren de acuerdo a ley y no faciliten la persecución política. Dice el dicho cruceño, el que nace patatú se muere cavando, y vos decís, lo vamos a hacer y vamos a seguir. Significa que vos, más allá de cómo haya terminado esta elección, que hayas tenido que bajarte, vos vas a seguir en política y vas a seguir activo. Claro que sí, Carlos, esta es una lucha de por vida, llega a tiempos difíciles, yo entiendo la enorme angustia colectiva, el resultado fue malo para nosotros los demócratas, existía la posibilidad de que Arce gane en primera vuelta, lamentablemente creo que la angustia económica primó por sobre todo y nunca teníamos analizado eso, por eso hacía mucho énfasis contigo en los programas del tema económico, del programa de cooperación de salvataje, porque era la principal angustia, y Arce inmerecidamente tenía una reputación de haber administrado una época de bonanza, abriendo 2 válvulas de gasoductos que construimos otros, con la ley del IDH que hizo Armando Bacadíes, con el contrato que hizo Herbert Müller, escalaron los precios, subieron los volúmenes, se llenó de plata, después se farreó el gas, quemó las reservas internacionales, ahora va a tener que administrar económicamente la bomba económica que él dejó, exacerbadas las dificultades por el coronavirus, va a tener que administrar esa crisis que él gestó y va a tener que políticamente entenderse con la sombra del tirano al que más le va a complicar la vida el señor Evo Morales. No es a ti, no es a mí, es al señor Arce, que dicho sea de paso, Evo Morales le debe estar escociendo el ego, le debe estar triturada su alma. ¿Por qué? Porque sin fraude, sin gobierno, sin jet, sin publicidad, su partido sacó 505,000 votos más que él. El ego de este hombre debe estar muy golpeado, por eso quiere volver a dar la vuelta olímpica de un triunfo que no le correspondió, y va a tener problemas económicos Arce con administrar su legado y el problema político de administrar qué hace con Evo Morales. ¿Vos estás convencido de que se viene una crisis económica y que Arce le va a costar? Sí, le va a costar enormemente. La crisis ya está instalada, va a ser muy dura, va a ser compleja. Ya venía con el legado de Arce. A mí me sorprendía, te lo dije en el programa, como el año pasado no se debatía ni discutía. El 2015 termina la bonanza, empiezan a bajar los precios del gas, empiezan a caer los volúmenes, porque el único descubrimiento fue aquí en Cahuasi, no había suficientes reservas de gas.
Arce va a tener que administrar el problema que cuando caen y merman los ingresos gasíferos por caída de precio y reducción de volumen, él quema reservas, deja un déficit fiscal y de cuenta corriente insostenible. Y el detalle más importante, Carlos, el contrato con Brasil feneció en 2019. Yo estaba parado ahí en 2009 cuando abrimos la válvula y empezamos a vender 6 millones de dólares al mes. Se llegó a vender 520 millones de dólares al mes y Evo Morales pensaba que era buen gobernante, tuvo suerte. Debía hacerle un monumento a Herbert Müller, a Armando Bacadíes, a todos los que hicimos, a Carlos Kemp, que con quien hicimos el gasoducto Yacuda Río Grande en cuestión de 8 meses, el paralelo interno, sí. Pero él no se dio cuenta, quemaron, y ahora tienen que administrar ese legado nefasto. El coronavirus ha exacerbado los problemas. ¿Cómo te lo pondría? La mecha, que era bastante, quizá un poco larga, se acortó por el efecto recesivo del coronavirus. Y ahora Arce va a tener que lidiar con eso. Y los anuncios iniciales son muy malos. En una época de recesión y de crisis, hablar de subir impuestos con el discurso populista de le voy a caer a los ricos, va a fomentar la fuga de depósitos. ¿Vos va crees que tiene algún sentido? ¿Vos crees que tiene algún sentido eso? ¿Cuánto puede recaudar? Porque él habla de entre 5 y 10 millones de dólares son los excesivamente ricos, los excesivamente multimillonarios en este país. ¿Cuál es la lógica que vos entendés que puede darse para esto? Si los tenés ahorrados, te los va a fajar con impuestos, porque si los tenés invertidos no te pueden hacer un impuesto a la inversión. ¿Vos le entendés la lógica? Claro, en un momento tienes toda la razón. En un momento de crisis, cuando quieres atraer inversión, quieres atraer capitales que se están yendo, genera el efecto contrario. Si está líquido los depósitos, estás fomentando o incentivando la fuga de depósitos. Claro. Si le vas a caer a los bienes inmobiliarios o los bienes muebles, vas a atacar a los municipios. Señores alcaldes, agarren su billetera, porque Arce viene por ella. ¿Quién cobra los impuestos a las casas y a los vehículos? Los alcaldes. Arce está yendo, ojo, en un estado que uno busca descentralizar los recursos. Arce va a ir a centralizar los impuestos inmobiliarios y de vehículos a través de lo que está proponiendo, si es que lo hace. Lo otro, habla de moratorias de deuda externa. Uno se toma la cabeza, Carlos, y dice, ¿cómo fue ministro 14 años? Y no entiende algo que yo aprendí cuando tenía 29 años, flujos netos positivos. Tú a la comunidad internacional, organismos y fuentes bilaterales confiables, Alemania, Europa, le pagas 700 y te desembolsan 1.500. ¿Por qué? Porque son créditos de bajo interés de largo plazo. Recibes flujos netos positivos de 1.500 menos 700, 800 netos te queda al año. Es el oxígeno económico. Y Arce viene y quiere cortar el tubo del oxígeno económico. No tiene ningún sentido lo que ¿Cuánto tiene que ver esto con la moratoria que ha ejecutado el gobierno de Kirchner y ahora el presidente Fernández en Argentina? Seguramente de ahí está buscando replicar la receta. Así empezó Chávez y Maduro, eso es lo mismo que hace Fernández y es un pésimo ejemplo a seguir. Argentina está en profundas dificultades, está cayendo a pedazos y triste que porque él se ha sacado foto con Fernández quiera replicar sus propuestas. La realidad aquí en Bolivia es muy, muy diferente. Se requiere todo lo contrario, la inyección masiva de cooperación externa con el balde grande de dólares que te aseguren la estabilidad fiscal, cambiaria, en el sistema financiero y presupuestaria. De lo contrario va a haber muchas dificultades. Pero me parece estar contracorriente y administrando todo esto en la dirección equivocada. Pero Tuto, para eso tenés que generar confianza, y para generar confianza tenés que hacer exactamente lo contrario del discurso. Exactamente, y tienes que generar confianza en los agentes económicos privados, en los que invierten, en los que tienen el excedente para invertir, en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en el BID, en la CAF, y el empezar a hacer defensa de Maduro o replicar las recetas de los Kirchner en Argentina no es el camino, eso no lo va a llevar por buen camino. Por eso va a haber un problema. Esto va a tener una suerte de dos ejes muy complicados. Uno, Arce contra Arce en lo económico. Arce contra Arce en el sentido de administrar su pacto legado económico. Y en lo político, Arce contra Evo, con Choquehuanca al medio. Y si me preguntas, yo diría que Choquehuanca le lleva las de ganar, porque le
legitimidad como representante del proyecto Aymara, por lo menos que se conozca de él. No se sabe que tenga prácticas personales depravadas ni actos de corrupción dolosos. Y Choquehuanca, todo el mundo sabe bien que detesta y aborrece al entorno de los mestizos corruptos que manejaron Evo Morales, a los Quintanas, a Rada, a Arce, es enemigo de todos ellos. Va a haber mucha gresca en ese lado. Esta modificación del reglamento. Ahí va yo. Esto de aquí es para tener una cama que le permita que le agilicen absolutamente todo, porque la crisis se le viene y para eso necesita aquello. Pero también puede ser lo que vos decías, Evo Morales tiene gran parte como de propiedad privada, cocalera, sindical, a los senadores sobre todo y algunos diputados. Esto de aquí lo tiene también para presionar a Arce: no haces esto y nosotros por acá, por este lado, te podemos salir por el otro lado. O sea, ¿cuánto tiene de juego vos que tenés tantos años en política, que has estado en gobierno, que sabés lo que es esto? ¿Cuánto le queda de juego como para decir, por aquí me puedo ir libre, por aquí puedo ir a buscar a la oposición y decirle: che, miren, este tipo me está molestando allá, busquémoslo a Choquehuanca y armemos, qué sé yo, lo que pasó en algún momento, incluso cuando Carlos Mesa fue presidente y armó la bancada esa transversal. No sé, alguna cosa de estas tendría que hacer Arce, pero ¿tiene juego de cintura como para ello? Vamos a tener que verlo, porque él, la verdad, es un ministro gris de Evo Morales, ahora es presidente, y por eso va a tener estos dos campos de batalla: Arce contra sí mismo en lo económico, porque va a tener que desarmar y corregir los excesos, las empresas, las industrias, los créditos del Banco Central y de Finpro a empresas que no servían. Va a tener que desarmar lo que él hizo. Entonces, una gresca, uno es Arce versus Arce en lo económico. La segunda, que tiene esta correlación en el Congreso, es a quién va a terminar respondiendo la bancada. Tienes razón, los cocaleros de Chapare, los Andrónicos van a estar con Evo Morales porque es parte del negocio. Claro. Y tienen lazos, narcolazos, que son muy fuertes, muy grandes y profundos. Sí sé que Choquehuanca tiene bastante ascendiente en buena parte de la bancada, en la parte de La Paz, de Oruro, de Potosí, o sea que ahí va a haber una suerte de pugna: Choquehuanca contra el legado de Evo y al medio Arce. Claramente lo que quieren es buscar tener la mayor holgura, y hacen este cambio de reglamento, argumentando ahora ellos de forma pueril y de forma ridícula, de que no están violando la Constitución. Pero a ver, se requiere 2 tercios para muchos temas que están en la Constitución y para muchos temas de funcionamiento concretado. No mezclemos. La Constitución dice 2 tercios para nuevo fiscal general, para contralor, para directivas. Muy bien, eso no pueden cambiar. Exactamente. Pero el reglamento de debate señala, por ejemplo, que hay que tener 2 tercios para los ascensos de policías y militares. ¿Y para qué quieren tener mayoría? Para poder castigar a los militares y policías que les caigan mal. Suficiente discusión es un término técnico parlamentario. ¿Qué quiero decir? Es un matonaje de la mayoría masista lo que están montando. Pueden poner un proyecto de ley donde derogan la ley de la gravedad en Bolivia, y lo primero que hace un masista dice suficiente discusión, y amordazan a la oposición por simple mayoría y sin debate alguno aprueban esa clase de proyectos. Yo te voy a dar un argumento que todavía no lo ha visto nadie y me llama la atención. Yo pienso que esto de acabar con los 2 tercios tiene que ver con algo peor, Tuto. Se llama el artículo 174 del Reglamento General de la Cámara de Diputados. Dice: dispensa de la observación del reglamento, es decir, no le demos pelota al reglamento. Y lo mismo dice en la disposición segunda: dispensación de la observación del reglamento en las disposiciones finales de la Cámara de Senadores. ¿Qué te parece que un día aparezca alguien y diga: señores, y si nos olvidamos del reglamento por esta sesión y le echamos entre nosotros así como entendamos que nos debemos echar? Significa que se acabaron los reglamentos, se acabó todo, y ellos van a innovar y van a legislar de manera completamente diferente cuando les dé la gana.
Yo creo que este es el problema principal y no incluso este asunto de ascender o no un policía, porque eso es una vez al año. Este es el sumo, no sé cómo lo ves vos. No, claro que tienes razón. A ver, cuando tú pasas de temas que requieren 2 tercios, fijar el orden del día, suficiente discusión, dispensarte del reglamento, vale decir, suspendo las reglas y hago lo que me viene en gana. Sí, señor. Es casi legislativamente le metemos nomás y que los abogados arreglen. Sí, señor. Esa es casi la parte gráfica de eso que están haciendo. Y eso es terrible. Además, terrible que Eva Copa hubiera empañado su salida de esta forma. Le quedaban horas en el cargo, ya estaban repartidas las credenciales a los nuevos parlamentarios. Imagínate tú que vivas en una casa 6 años y el día antes de entregar las llaves al nuevo inquilino, tires abajo la casa, empieces a cambiar la tubería. No, ya no te corresponde, le corresponde a los nuevos que estaban con credencial. Yo en eso espero que la gente de Comunidad Ciudadana y Creemos actúe con firmeza, porque hay un truco que te quiero explicar, Carlos. A ver. Empiezas a aplicar el reglamento en las sesiones preparatorias. Ahora, en estas próximas horas, entran los parlamentarios y en aplicación al reglamento eligen la directiva. Yo cambié el reglamento con Enrique Toro, con Voltio Carvajal, con Chelelo Áñez, para que la directiva sea integrada, para que no haya el matonaje de la mayoría. Le tenías que dar la segunda vicepresidencia a la oposición, una secretaría a la oposición, 4 de 12 comisiones a la oposición. Ese es el reglamento que dejamos. Entonces, ahora van a elegir una directiva. Si en estos próximos días, en las sesiones preparatorias, usan y aplican el reglamento modificado, y un senador, una diputada de un partido de oposición acepta un cargo en la directiva, está aceptando tácitamente el nuevo reglamento modificado. Lo primero que deben hacer los integrantes de la bancada de oposición es exigir la modificación del reglamento, porque si posesionan a alguien de Comunidad Ciudadana o Creemos y levanta la mano y juro como segundo vicepresidente y tal cosa, aceptó tácitamente el reglamento. Y por eso, y la gente me preguntaba en Sucre, 2 tercios, ¿por qué es tan importante? Les di un ejemplo. ¿Por todo? Si no fuera por 2 tercios, en Bolivia estaría vigente la constitución comunistoide autoritaria de la Calancha, que se hizo por mayoría, sin autonomías, con reelección indefinida, sin propiedad privada, sin concesiones de radio y televisión, sin colegios de convenio, sin propiedad de tierra. Los 2 tercios nos permitieron salvar ese proyecto de la Calancha para dar autonomía, para limitar la reelección, para respetar la libertad de prensa, para respetar las concesiones de radio y televisión. Esa es la diferencia de 2 tercios a la mayoría. Cuba o poder pelear en el marco de la democracia. Por eso es esencial que esas correcciones se hagan al principio y obviamente el desafío es darse el candidato, pero quien maneja el Congreso, lo sabes tú, lo sé yo por experiencia, es el vicepresidente. Y Choquehuanca ha prometido concertación, pues que la demuestre, que rectifique, que retroceda, que adecue el reglamento y que respete que 2 tercios es reflejo de la pluralidad. Se legisla con mayoría, pero el decir me absuelvo de usar 2 tercios para todo es matonaje mayoritario, masista, con las aventuras y fechorías que estabas tú aquí describiendo. Ok, te agradezco mucho, Tuto. Vamos a estar... Gracias, mi querido Carlos, abrazo. Gracias, Chao, un abrazo grande. Chao, chao. Un abrazo grande, adiós.